Bueno, vamos a dedicarnos un poquito al tema impositivo. Hay muchas novedades en esta materia, especialmente el ministro Massa en este último tiempo ha estado tirando modificaciones, está tirando de todo, está tirando la casa por la ventana, este, está tomando medidas todos los días, pero hay algunas que son impositivas y en este caso se metió con el impuesto a las ganancias. Eh, Se habla de la eliminación de la cuarta categoría, se habla de cambian el nombre a los ingresos más importantes. Bueno, el que nos puede dar una buena mano, dicho sea de paso, es muy futbolero también. Eh, y es, y es un capo en el tema impositivo, y es un amigo, por otra parte, además, así que tiene todo para ser campeón. Vamos a conversar de impuestos para que nos implique un poco lo que se viene a partir del año que viene. Estamos hablando de Héctor Estrada. Héctor es director de impuestos de la oficina Rosario de Lisique, Liding y Asociados. Héctor, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien, muy futbolero, pero más vale no hablemos de fútbol, ¿eh? Mejor Mejor no hablar. Buen día. lo dejamos para otra ocasión. No solo porque las cosas no nos están saliendo bien, sino porque tenemos mucho para hablar de impuestos, ¿eh? Porque Así es. hay modificaciones, algunas son importantes. Si te parece, empezamos por el impuesto a las ganancias. Hacenos un panorama general, después podemos detenernos en alguna cosita en particular, pero en líneas generales, ¿qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? Pasando un poco en limpio toda la medida que ha estado tirando Massa, Héctor. Sí, fundamentalmente lo más importante, diría yo, dentro de esto, yo coincido, esta batería que nos tiene de medidas, parece un revoleo que nos tiene a todos los contadores al borde del colapso realmente, pero Sí, bueno, sí. una de las novedades es que ya es ley lo que se dio en llamar la eliminación de la cuarta categoría, que no es así técnicamente, pero que Claro. básicamente eh, ya está aprobado por la legislatura, falta la promulgación, pero que básicamente consiste en la creación de un impuesto cedular a los mayores ingresos, como le llamaron, y que significa que a partir del 2024, fundamentalmente los empleados en relación de dependencia y también los jubilados, se van a pasar a regir por reitero, un impuesto cedular que va a tener sus propias normas de liquidaciones como un impuesto a las ganancias dentro del impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir cedular, Héctor, para empezar? Cedular, básicamente, ahí lo que hay que tener en cuenta es que es la creación de un capítulo específico para estas rentas, hablemos de las rentas de sueldos en relación de dependencia, que va a tener sus propias normas de determinación y que están y no se va a aplicar el resto de las disposiciones de la ley de impuesto a la ganancia, O sea, pongámoslo queda así. encapsulado, lo que quiere decir es que queda encapsulado en ese capítulo. Así es algo parecido a lo que hicieron en su momento, de verdad, con las rentas financieras, Sí, que se regían por un capítulo específico de la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, acá esta ley crea un capítulo específico para lo que se deben llamar los mayores ingresos, y ahí adentro van a quedar tratados fundamentalmente las jubilaciones y las remuneraciones de los cargos electivos. ¿En qué consiste hablemos de eso esto? puntualmente. Después salimos de este impuesto cedular a otros ingresos, porque no son solamente relación de dependencia lo que los individuos tienen como Exactamente. ingresos, ¿no? Eso Entonces, es muy sí, importante. Lo primero que hay que identificar es cuáles son las rentas que van a quedar dentro de ese impuesto cedular, los sueldos en relación de dependencia. Después vamos a ver que tiene alguna exclusión ahí, que como siempre decimos en esto, habrá que esperar la reglamentación, pero de todas claro. maneras el grueso de los sueldos en relación de dependencia y las jubilaciones van a quedar dentro de ese capítulo de la ley de impuesto a las ganancias que prevé exclusivamente el cómputo de un único mínimo no imponible, que es de 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Eso, promediando, da 15 salarios mínimos por mes.
Y esa va a ser la única deducción que se va a poder computar, y superada lo cual se va a aplicar una escala particular distinta a la que rige en el régimen general de ganancias, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto que nos acabas de decir? La escala, las alícuotas van de cuánto a cuánto. Las alícuotas arrancan del 27% hasta el 35%. De todas maneras, lo que sí hay que decir que tomando en consideración ese mínimo no imponible de 180 salarios mínimos vitales móviles anuales, promediándolo a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, estamos hablando, si bien no está fijado todavía cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil con el que va a regir esto, que va a ser el del mes de enero del 24, para diciembre el salario mínimo vital y móvil está fijado en 156.000 pesos, con lo cual 15 salarios mínimos estaríamos hablando de una remuneración bruta por encima de los 2.340.000, considerando el valor de diciembre, ¿no? O sea que todos aquellos que ganen 3 millones, hay que sacarle 2.240.000, si no entendí mal. 340, en realidad la división hay que hacerla por 13 porque hay que considerar el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, correcto. Pero en términos generales, lo que vos ganás menos ese único, menos esa única deducción. Y esa es una decisión importante, ¿no? Porque es la única deducción que prevé afuera los hijos, la mujer, la obra social, toda esa cosa afuera. Lo que estamos esperando que defina, que aclare la reglamentación es si, por ejemplo, en los empleados en relación de dependencia hacen aportes a la seguridad social, si eso se va a poder deducir. Yo entiendo que tal como está redactada la ley no, con lo cual, superado el mínimo no imponible, entra a la aplicación de esa escala. ¿Sobre el excedente? Claro. Sobre el excedente. Perfecto. ¿Cómo? Una escala que va del 27% al 35%. Bien. ¿Qué pasa con los otros ingresos que no son en relación de dependencia? Bueno, eso es importante mencionarlo, porque los que no queden dentro de este impuesto cedular, y acá déjame hacer un comentario que me parece importante. Sí, claro. Una de las exclusiones que prevé respecto de los sueldos en relación de dependencia tienen que ver con lo que perciban los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas, etcétera. Y ahí todos tendemos a pensar que lo razonable de esta exclusión es que se trate de sueldos que perciban directores de la misma compañía. ¿Sí? Es bastante habitual que claro, entiendo. Directores de una sociedad y que a su vez por otro tipo de funciones cobren sueldos en relación de dependencia, pero de la misma sociedad. La ley, tal como está redactada, nos permite asegurar que no sea una exclusión general y que una persona que sea director de una sociedad anónima pero perciba sueldos en relación de dependencia de otra, quede afuera. Eso me parece importante que se pueda aclarar vía la reglamentación, porque no parece razonable que sea así. Es decir, lo lógico sería que, o por lo menos tratando de interpretar qué es lo que han querido hacer, porque esto está dirigido claramente a los famosos CEOs, ¿no? Sí, sí. Pero da la impresión de que lo razonable eventualmente dentro de esa lógica sería que se trate de directores y empleados en relación de dependencia de una misma sociedad. Claro, sí. Más allá de eso, todos aquellos que no entren, de hecho la cuarta categoría no desaparece, ¿sí? Todos los que estén excluidos, supongamos que tengamos un caso de un director, va a seguir tributando por el régimen general del impuesto a la ganancia, ya no va a estar sujeto a este impuesto cedular. Por supuesto, lo hemos hablado muchísimas veces. 100 veces, ya sé a dónde vas. Está el tema de los autónomos. De los autónomos, claro. Le tienen bronca a los autónomos, le tienen mucha bronca. ¿Qué pasa con los autónomos? La verdad, ya hasta resulta ocioso sacar el cálculo de
de qué diferencia hay, pero digamos, carece de cualquier razonabilidad, porque a la misma renta, digamos, el impuesto grava una manifestación de capacidad contributiva, que en este caso es la renta. Dos personas que ganen exactamente lo mismo, una en relación de dependencia y otra de manera autónoma, pagan un impuesto diametralmente diferente, ¿no? En los últimos cálculos creo que los autónomos, obteniendo la misma renta que una persona que la obtenga en relación de dependencia, el autónomo paga casi 2 millones de pesos más de impuestos al año. Eso no tiene... Héctor, te hago una pregunta, te la hice 100 veces, pero a lo mejor le encontraste la explicación. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque esto, no está, como hablamos recién, lo venimos hablando hace años. ¿Por qué pasa esto? Porque no es porque se distrajeron, no es porque... ¿Cuál es esa explicación? ¿Hay una explicación técnica de esto? Técnica no, no es razonable. Yo creo que los autónomos no tienen a nadie que los defienda. En primer lugar, acordate que al cabo de todos estos años y fruto del atraso de los valores de los mínimos no imponibles, entraron en la discusión y las principales voces contra el impuesto a las ganancias fueron los sindicatos. Sí, Massa está buscando votos. Los votos vale uno el del empleado en relación de dependencia y vale uno el del autónomo también. Exactamente. Entonces no sé por qué también acá hace la distinción. Subyace... Ahora, ¿no hay presentaciones judiciales de esto? Bueno, es decir, un autónomo que gana lo mismo que uno en relación de dependencia, lo mismo, y tiene que pagar 2 millones de pesos más de impuestos, porque sí. No hay ninguno que haga una presentación judicial y diga, che, esto es absolutamente inequitativo. Así es, mira, yo creo que ahí tendríamos que abordar otro tipo de cuestiones, como ser el hecho de que no tengan un ente un ente gremial que los defienda, los deja solos, los deja expuestos, y acordate también que, bueno, entrar a hacer un juicio por esto puede salir más caro que... Es más barato evadir, entonces, que es lo a lo que incentiva esto. Es lo que subyace en esta situación, en un escenario que no tiene ninguna razonabilidad desde el punto de vista de la equidad del sistema tributario. Claro, por supuesto. Un apuntecito más, ya queremos aprovecharte, un apuntecito más cortito, ya no de impuesto a las ganancias, que nos queda el panorama general, aunque hay 100 cosas más para hablar, ¿no? Pero esta historia de la devolución del IVA, ¿está funcionando, no está funcionando? ¿Está bien, está mal? ¿Cuál es tu primera mirada sobre esto? Otro toqueteo Mira, más, ¿no? De Massa. podemos, supongo que tiene que ver con la devolución del IVA y con estas normas de ganancia también. Uno puede considerar, hacer millones de consideraciones acerca del alcance, la oportunidad, la forma de financiación de esto y demás. En principio, con algunas dificultades, viste el tema de que hay que ver si estás calificado para que te devuelvan el IVA y demás. Sí. Ha funcionado. Yo tiendo a pensar que con la carga tributaria que pesa sobre todo, es una rebaja de impuestos. Bienvenida. Siempre bienvenida. De todas maneras, yo ayer pensaba acerca de esto, de este nuevo mínimo no imponible para los empleados en relación de dependencia. Estaba haciendo un poco de memoria y recordaba que el mínimo no imponible para un trabajador casado con 2 hijos cuando salimos de la convertibilidad representaba $24.000, y la tasa del 35% recién se aplicaba cuando superaba una ganancia neta de $120.000. Y esto, como hablamos antes, esto es abordar un problema, digamos, que se vino gestando en los últimos 15 años, 20 quizás, y nos ha convocado acá en tu programa decenas de veces, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eh,
no descarto que dentro de unos pocos meses volvamos a estar hablando de lo mismo, porque en el caso de ganancias, por ejemplo, se sujeta la evolución del mínimo no imponible al valor del salario mínimo vital y móvil, con lo cual no tenés asegurado que en este contexto inflacionario eso no quede desactualizado en pocos meses, ¿no? Y sí, No hay soluciones de fondo, no se ataca esto como una reforma al sistema tributario que es absolutamente necesaria. Todos sabemos cuál es la motivación y lo que vaya a pasar después es una incógnita, ¿no? sí, hay que ver si esto empieza a tener cuánto tiempo, hay que ver si esto empieza, esto es a partir del 2024, ¿no es cierto? Sí, a partir del 1 de enero del 24. El régimen que te comentaba del impuesto celular prevé una sola actualización anual y siempre en función al valor del salario mínimo vital y móvil, que no tiene Una una... sola anual, o sea, pasa todo un año y después recién lo actualizás. Durante los primeros 6 meses va a regir el salario mínimo vital y móvil que esté vigente en enero. En julio se va a hacer una actualización y esa va a ser la única que va a haber en el año hasta el 1 de enero del año Con la siguiente. inflación que tenemos va a ser un desastre. Los sistemas de las compañías, los sistemas de los estudios contables, todo para ver todos los que mes a mes van a ir cayendo adentro del impuesto celular. Exactamente. Porque Si todos no los se... meses van a empezar a caer chorlitos dentro del impuesto celular hasta que se actualice y después otra vez todos los meses van a empezar a caer. Porque vos vas a tener inflaciones de 10-15% mensual que no va a ser tomado por el salario mínimo, por el límite, digamos, por el deducible. Entonces el que esté por ahí dando vueltas cerca del borde, ping, adentro, en 2 meses 30%, en 3 meses No descartaría, 45%, Marcelo, que 50%. estemos... Exacto, no descartaría que dentro, allá por febrero o marzo, estemos teniendo una conversación parecida. Claro. Bueno, lo que podría pasar es que en diciembre, si no gana Massa, cualquiera de los otros dos que gane haga polvo esto y digamos, vamos a una reforma más razonable y más integral. Esto no tiene ningún Sí, de sentido. alguna manera también está marcando la agenda. Yo tengo mis dudas de que gane quien gane se vaya a meter con esto en cuanto a una derogación, porque uno dice, bueno... No te digo una derogación, pero a lo mejor esto ridículo que tenés 15% de inflación mensual y actualizás una vez por semestre, eso no tiene gollete, me parece, Héctor, porque lo que te digo, Coincido, en 2 meses tenés 30%, en yo seis creo que meses tenés 100% si vamos en inflación de 200. así es, ni hablar. Y acá lo que hace falta es abordar esto como una reforma estable y definitiva y que contemple esta situación que claramente distorsiona todo y que buenas intenciones quizás o no, pero una mejora como puede interpretarse esto al cabo de pocos meses que totalmente desnaturalizado. Desnaturalizada. Por eso yo me alegra eso, no por el motivo, pero sí porque vamos a volver a conversar pronto. Eh, así que nos vemos en algún tiempito corto, Héctor. Muchas gracias. Siempre un gusto. Saludos a Bueno, todos. igual, es recíproco. Gracias a vos. Te mando un abrazo. Hemos conversado con Héctor Astrada, que como queda dicho es un amigo, pero además es el director de impuestos de la oficina Rosario de Lisicki Living y Asociados. Hablábamos de impuestos a las ganancias, hablábamos del IVA, hablábamos del sistema impositivo argentino en general.